Buenas tardes, mi nombre es Arlene Díaz y yo le voy a estar presentando la práctica número 5 del Laboratorio de Fisiología Humana 2, que vamos a hablar de la prueba de tolerancia oral de la glucosa. Pero antes de pasar a lo que es esta prueba, vamos a hablar de lo que es o cómo sintetizamos nosotros lo que es la glucosa. La fisiología de la glucosa inicia con su absorción y posterior entrada a la célula. Esta nos va a proporcionar la mayor parte de la energía que necesitamos a nivel celular para el comportamiento y la homeostasis celular. Y esta mayormente es obtenida de lo que son los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos inicia a nivel de la cavidad bucal por la amilasa salival de la saliva, que va a hidrolizar estos carbohidratos a almidón. Luego este proceso va a continuar a lo que es a nivel de la segunda porción del duodeno, en el intestino, donde se va a secretar lo que es la amilasa pancreática, que va a hidrolizar este almidón a un disacárido. No obstante, el cuerpo no puede captar este disacárido porque no es la manera de nutriente en la que, sino un monosacárido. Entonces, es por esto que a nivel del intestino delgado vamos a tener que vamos a tener que estas formas de cepillo que tiene en su epitelio van a tener unas enzimas que van a trabajar específicamente con cada tipo de disacárido. Por ejemplo, con la maltosa vamos a tener que la enzima maltasa va a convertir eso en 2 moléculas de glucosa. Entonces, la lactosa va a tener lo que es la enzima lactasa, que la va a convertir en una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Mientras que la sacarosa, va a ser convertida por la sacarasa en una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, teniendo como resultante entonces 3 tipos de monosacáridos: la fructosa, la glucosa y la galactosa. Debido a si el cuerpo lo puede sintetizar. Entonces, ¿cómo recibe o absorbe estas moléculas el cuerpo? Bueno, en lo que es en la parte de lo que es la galactosa y la glucosa, estas van a ser dirigidas por los enterocitos a través de un mecanismo facilitado por lo que son los transportadores de glucosa dependientes de sodio. Esto es lo que van a hacer, es que van a hacer una contraposición de lo que es el sodio y la glucosa y van a dejar entrar lo que es la glucosa al enterocito para luego pasar a lo que es el torrente sanguíneo. Este es el más usado por la glucosa, pero también tenemos otro tipo, que es a través de los GLUT. Los GLUT son unos proteínas facilitadores del transporte de glucosa, o GLUT, que generalmente existen algunos 14, y estos van a ir dependiendo del lugar donde vaya a actuar o el lugar donde se encuentren, van a depender de los 14. Mayormente lo del GLUT se usa por la fructosa y la glucosa. Vamos a ver que en la fructosa va a usar lo que es el GLUT5, mientras que la glucosa va a usar el GLUT12 y el GLUT2. Entonces, este GLUT va a transportar la glucosa desde el intersticio hasta dentro del enterocito para luego pasar a nivel del torrente sanguíneo. Al mismo tiempo que pasa todo esto, vamos a tener que las integrinas, que son un tipo de proteínas, van a ir a nivel del páncreas, a las células betas, para activar lo que es la secreción de insulina. Porque vamos a ver que la vamos a necesitar más adelante, y es que cuando ya la glucosa ha pasado al enterocito y al torrente sanguíneo y ha llegado a su célula diana, su célula correspondiente, vamos a encontrar en esta célula unos receptores. Esta célula también en su membrana va a tener un GLUT, que es el GLUT4. Pero este GLUT4 dependiendo de sus homólogos, independiente de sus homólogos, va a necesitar lo que es la insulina para poder activarse, ya que este no se encuentra activamente en la membrana, sino se encuentra dentro de la célula y necesita de la insulina para poder activarse y poder dar el transporte facilitado que necesita la glucosa para poder entrar a la célula. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, con este tipo de aquí podemos ver que este tipo de receptor de glucosa, este tipo de receptor se llama de los tipos de receptores tirosina quinasa, que es un tipo de receptor que contiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, que son estas de aquí. Esas subunidades betas, al final, en la parte interior de la célula, van a tener unos grupos fosfatos que van a estar allegados a ella, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la glucosa interactúa con lo que es la célula, vamos a ver
que va a interactuar aquí y este va a ser aceptado por lo que son las unidades alfa. Entonces estas a su vez van a autofosforilar, una autofosforilación a lo que son las unidades beta, las que están en los lados, y van a hacer que ésta suelte un grupo fosfato y active lo que es la fosfatodiilinositol triquinasa. La fosfatodiilinositol triquinasa a su vez va a activar lo que es la fosfatodiilinositol 3,4,5 trifosfato, que va a encargarse de una serie de cadena de mecanismos de acción que van a hacer que esta vesícula que vemos aquí, esta vesícula, produzca una exocitosis y pueda liberar estos que son los GLUT4, los pueda liberar y estos puedan ir a la membrana y producir entonces y dar paso a lo que es la glucosa por un transporte facilitado, como pueden ver. Ya cuando la glucosa entra a nivel celular, pues producen ciertos diferentes tipos de mecanismos, como la glucólisis, que es para la conversión de esta glucosa a la que es energía, y cuando ya la célula está satisfecha de este tipo de glucosa, pues esta viaja a nivel del hígado y llega a nivel del hígado para convertirse en glucógeno por la glucogénesis, glucogenogénesis. Entonces, ya cuando vemos que hablamos de un paciente, con diabetes, tenemos dos tipos. Cuando tenemos el tipo de diabetes que es por alteración a nivel de las células betas del páncreas, que es que no produce insulina, pero tenemos un tipo de diabético que es insulinoresistente, y pacientes que no, aunque no sean diabéticos, son insulinoresistentes, pero vamos a considerarlos prediabéticos porque esta es una situación prediabética. Entonces, cuando es porque estas unidades alfa tienen problema y no pueden reconocer la insulina que se encuentra dispersada en la sangre, en el intersticio, entonces no lo puede reconocer, no lo capta, y por lo tanto no suceden todas esas acciones, y el GLUT4, que la membrana lo tiene siempre, pero que no se puede activar ya que el receptor de insulina no lo pudo captar y no lo pudo reconocer. Ya hablando un poquito más de lo que es la glucemia, que es a lo que vamos a entrar en esta práctica, se consideran los valores normales de la glucemia de entre 70 a 110 miligramos por mililitro, pero este va a depender del momento en que lo tomemos siempre. Es decir, si por ejemplo tomamos si tomamos la glucemia basal, que es en ayunas, el paciente no ha comido nada, entonces podemos considerar que esta puede ir de 70 a 110 miligramos por litro, es un rango normal. Más, si lo hacemos en una frecuencia de que no tenemos una certeza de si el paciente comió hace 2 horas o si tuvo comida, se llama postprandial porque ya el paciente ha comido. Entonces podemos decir que si está por debajo de los 145 miligramos por litro, entonces el paciente todavía no ha presentado, o ha presentado una buena captación de lo que es la glucosa a nivel de su membrana celular en las células. La prueba de la tolerancia oral de la glucosa consiste en medir la capacidad que tiene nuestro organismo para captar la glucosa al entrar al organismo. Y esta se realiza de la siguiente manera. El paciente debe llegar a nuestra consulta, a nuestro lugar, previamente 8 horas de ayuno, preferiblemente nocturno, que es más fácil. 8 horas de ayuno sin comer nada. Le tomamos la glucemia basal, entonces la anotamos y luego le damos un control de 75 gramos, una solución anhídrica que la ligamos con agua, y el paciente debe beberla en unos 5 minutos. Entonces ya después que pasen 2 horas del paciente haber tomado esta solución, debemos tomar nuevamente la glucemia y debemos comparar entonces los resultados. Si vemos que tanto fue la captación de glucosa a nivel celular desde el momento en que la tomamos basal al momento que la tomamos postprandial. Entonces, este tipo de pruebas se realiza para diagnosticar lo que es prediabetes o la diabetes, e incluso se utiliza mucho en lo que son las mujeres embarazadas para determinar lo que es la diabetes gestacional. Muchas gracias.